Las supernovas son súper conocidas, explosiones que ponen fin a la vida de algunas estrellas y siembran el cosmos de elementos químicos pesados. Sin embargo, eso no es lo que le pasará al Sol. No habrá una gran explosión. Hoy os presentamos al Flash de Helio, un espectacular fogonazo que precederá a la muerte de nuestra estrella y que, paradójicamente, no podremos ver. Bueno, suponiendo que quede alguien para verlo. ¿Cómo serán los últimos días del Sol? ¿Cómo afectará su muerte a la Tierra? ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a descubrirlo. Pero, si queréis aprender de una forma fácil y gratuita cuáles son las matemáticas que hacen que esta evolución del Sol suceda, os recomiendo Brilliant, una plataforma interactiva para aprender matemáticas, física, computación, etc. Esto la gente de Brilliant no lo sabe, pero llevo usando su plataforma desde hace unos 2 años. Me atrajo un curso que tenían sobre teoría de grupos y me encantó. Las lecciones no solo son con texto o imágenes, sino también con interactivos que te ayudan a comprender mejor. Tienen una dedicada al cubo de Rubik. Es súper guay como vas entendiendo con matemáticas muy profundas el número de combinaciones que hay, las posibles soluciones. También la propia lección te va haciendo preguntillas para que veas hasta qué punto has entendido lo que te han explicado. Aunque se puede usar desde la web, yo lo llevo en el móvil. Así puedo seguir aprendiendo cuando voy en el tren o en el metro y me notifica cuando llevo unos días sin avanzar ninguna lección. Cada vez aparecen cursos nuevos, pero ya hay de física, tanto clásica como cuántica, de un montón de ramas de las matemáticas y también sobre programación, ciencia de datos e inteligencia artificial. Si os interesa, tenéis 30 días gratis de Brilliant usando el link brilliant.org/quantumfracture. Los 200 primeros os lleváis un 20% de descuento en el plan anual. Por supuesto, lo tenéis todo también en la descripción. Y dicho todo esto, ahora sí, poneros las gafas de sol porque vamos a hablar del final de nuestra estrella. Como todas las estrellas, el Sol produce la energía que lo mantiene estable a través de la fusión nuclear. En su centro, donde se da la temperatura y presión suficientes, una cadena de reacciones transforma el hidrógeno en helio. Pero ese hidrógeno no durará para siempre. Dentro de 5.000 millones de años se agotará. Y ese será el principio del fin. Aunque antes de eso ya experimentaremos cambios en la Tierra. Y es que a medida que el Sol agota su combustible, se vuelve poco a poco más brillante. ¿Cómo? ¿No sería al revés? ¿Brillar menos? En realidad es sencillo de entender. A medida que queda menos combustible, la fusión se ralentiza y produce menos energía. La gravedad se impone por un momento y el núcleo se contrae, aumentando su densidad y temperatura. Eso acelera la fusión y restablece de nuevo el equilibrio. Pero mira, ahora se está produciendo más energía que antes. Esa energía extra hace que la estrella vaya aumentando de brillo y de tamaño, dado que las capas exteriores se ven empujadas hacia afuera. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, claro. La luminosidad del Sol aumenta aproximadamente un 1% cada 100 millones de años. Nada que vayamos a notar a lo largo de nuestra vida. Pero en unos 1.000 millones de años, el Sol se volverá demasiado brillante. En principio, la Tierra podría compensar este aumento de brillo de forma natural, reduciendo progresivamente el efecto invernadero. Entraría más luz, sí, pero con menos capacidad de absorberla, se conseguiría una temperatura compatible con la vida. De hecho, nuestro planeta seguramente lleva haciendo eso desde que se formó, y lo consigue gracias a las rocas. La temperatura aumenta la erosión de los silicatos de la superficie terrestre, un proceso en el que absorben CO2 para formar carbonatos. El gas de efecto invernadero queda atrapado en la roca y... ¿todo estupendo? Bueno, esto tiene graves consecuencias. Y es que dentro de unos 600 millones de años, la concentración de CO2 será 8 veces menor que la actual, insuficiente para que las plantas realicen la fotosíntesis. Las plantas morirán, el oxígeno irá desapareciendo de la atmósfera y poco a poco irán pereciendo todos los seres vivos. Y aunque desarrolláramos alguna tecnología para resolverlo, habrá un momento en el que ya no quede más dióxido de carbono y la Tierra ya no podrá hacer nada para enfriarse. En 1.000 millones de años, la temperatura subirá a unos 50 grados Celsius, los océanos empezarán a evaporarse y nuestro planeta se convertirá en un desierto. Y aún peor, a medida que aumente el vapor de agua en la estratosfera, la radiación ultravioleta romperá las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, más ligero, irá escapando al espacio y nos dejará sin un elemento esencial para la vida. Pero volvamos al Sol. Han pasado 5.000 millones de años y el hidrógeno del núcleo casi se ha agotado. Por entonces, el núcleo estará formado básicamente por átomos de helio.
pero no tendrá la temperatura suficiente para fusionarlos, así que ya no generará energía y no habrá nada que evite que se derrumbe bajo su propio peso. En cierto punto, una capa esférica situada alrededor del núcleo y en la que todavía hay hidrógeno se calentará lo suficiente como para comenzar a fundirse. La fusión ha vuelto, pero se da una situación paradójica. A medida que el núcleo del Sol se derrumba, la capa esférica genera más y más energía y empuja hacia afuera las capas exteriores. El Sol se hincha hasta alcanzar aproximadamente la órbita de Venus. Ahora es 150 veces más grande y su brillo más de 1000 veces superior al actual. Pero esa energía se reparte a lo largo de una superficie enorme, por lo que estará más fría. Eso hará que el Sol pase de ser amarillo a tener un tono rojo anaranjado. Se habrá convertido en una estrella gigante roja. Lástima que para entonces la Tierra vaya a ser inhabitable, porque será un espectáculo grandioso, nuestra estrella ocupando una parte más y más grande del cielo a lo largo de unos 1000 millones de años. Pero esa fase también tiene una fecha de caducidad. Como decía, el núcleo continúa contrayéndose, pero llega un momento en el que algo frena su caída: la mecánica cuántica. Y es que, conforme aumenta la densidad del núcleo, los electrones atrapados dentro de él se ven empujados a ocupar el mismo estado cuántico, como si intentaras sentarte en la misma butaca en la que hay otra persona. Esto va en contra de la naturaleza de los electrones, lo que les obliga a vivir al límite, hacinados, ocupando todos los estados cuánticos libres pero sin solaparse. Se ha formado un nuevo estado de la materia, el gas degenerado. Como si se tratase de un montón de compañeros de piso que han de encontrar lugares cada vez más inaccesibles y enrevesados para dormir, los electrones se ven obligados a ocupar niveles de energía cada vez más altos. Es ese precio cada vez más elevado lo que va frenando el colapso del núcleo. En un momento dado, unos 1200 millones de años después de agotar su hidrógeno, el núcleo alcanza los 100 millones de grados, una temperatura suficiente para que el helio comience a fusionarse para producir átomos de carbono y oxígeno. Esas reacciones producen mucho calor, y eso tiene un efecto asombroso en el núcleo degenerado. Veréis, un gas degenerado se comporta de manera muy distinta a uno normal. De hecho, se parece más a un líquido que a un gas. En un gas normal, al subir la temperatura, aumenta la presión, y eso hace que el gas se expanda y se enfríe. Pero en un gas degenerado, la presión solo depende de la densidad. Lo único que hace un aumento de la temperatura es acelerar las reacciones nucleares, lo que a su vez aumenta la temperatura, lo que acelera las reacciones. Ya veis por dónde voy, ¿no? Una reacción descontrolada, un petardazo conocido como flash de helio. En cuestión de minutos se libera tanta energía como la que produce el Sol en decenas o incluso cientos de millones de años. Durante unos breves instantes, el núcleo puede volverse tan luminoso como todas las estrellas de la Vía Láctea. Sin embargo, esa inmensa energía no alcanza la superficie de la estrella. Casi toda se invierte en romper la degeneración del núcleo, es decir, en convertirlo en un gas normal, que, a continuación, se expande enormemente. Así que alguien que estuviera mirando el Sol probablemente no notaría nada. Pero, aunque no pueda verse desde el exterior, el flash de helio tiene un efecto muy importante. Al expandirse el núcleo se enfría y eso ralentiza las reacciones nucleares. Como consecuencia, las capas exteriores se contraen y el Sol se deshincha a un tamaño unas 10 veces menor. En realidad, el flash de helio le ha asestado una puñalada mortal al Sol. Le quedan poco más de 100 millones de años de vida. El núcleo continúa fundiendo helio, ya de una manera más sosegada, como volver a la vida tranquila que tenía cuando quemaba hidrógeno. Y se vuelven a repetir básicamente los mismos pasos que antes. Primero se agota el helio y se apaga la fusión en el núcleo de carbono y oxígeno. Este se contrae y se calienta, hasta que el helio de una capa esférica comienza a fundirse. La energía de esta capa se suma a la de la capa esférica de hidrógeno y hace que el Sol vuelva a hincharse, incluso más que la primera vez. Esta vez es probable que sus capas exteriores lleguen más allá de la órbita de la Tierra y su luminosidad sea más de 3000 veces mayor que la actual. ¿Significa eso que el Sol engullirá nuestro planeta? A ver, cada vez que el Sol se hincha, crece tanto que no es capaz de retener sus capas más exteriores y pierde parte de su masa. Como resultado, su fuerza gravitatoria se debilita y la Tierra se va alejando. Eso podría llevarnos más allá de la órbita de Marte y librarnos de acabar carbonizados, aunque las fuerzas de marea entre la Tierra y la superficie del Sol, similares a las que crean las mareas en los océanos, podrían contrarrestar este efecto. No está del todo claro qué pasará con nosotros. Ahora, el hecho de que haya dos capas esféricas donde se produce fusión genera algunas complicaciones. El helio se agota más rápido que el hidrógeno,
así que en un momento dado la fusión de la capa de helio se detiene. Pero la capa de hidrógeno enseguida produce más helio, y este acaba por prender otra vez, generando un pulso térmico, un estallido mucho menos potente que el flash de helio. El fogonazo hace que la estrella se expanda y se enfríe, lo que apaga momentáneamente la fusión de la capa de hidrógeno y hace que la estrella se contraiga. En un momento dado, la fusión del hidrógeno se reactiva y el ciclo vuelve a empezar. El Sol quizá experimente 4 o 5 de esos fogonazos, separados por unos 100.000 años. La energía producida en cada uno de ellos hace que el Sol expulse al espacio sus capas exteriores, perdiendo más de un 50% de su masa y creando un envoltorio esférico de gas alrededor suyo. Mientras, el núcleo del Sol continúa derrumbándose y calentándose, aunque nunca alcanza la temperatura suficiente para que empiece a fundirse el carbono. Sigue contrayéndose hasta alcanzar más o menos el tamaño de la Tierra. Entonces, la mecánica cuántica vuelve a detener la caída debido a la degeneración de los electrones del carbono. El núcleo estará ahora a unos 100.000 grados. Sin sus capas, expuesto desnudo al espacio, lo vemos con un color blanco. El Sol, o más bien lo que queda de él, su cadáver, se ha convertido en una enana blanca. Una brasa que irá apagándose poco a poco, hasta convertirse en una enana negra, al cabo de muchos miles de millones de años. Pero hay algo más. En cierto momento del colapso, el Sol comienza a lanzar vientos muy fuertes que dan formas caprichosos al envoltorio esférico. El resultado final será una enorme nube de gas ionizado, conocida como nebulosa planetaria, que brillará con vistosos colores en respuesta a la luz ultravioleta de la enana blanca. Por ejemplo, el hidrógeno emite luz roja, el oxígeno luz verde y el helio luz azul. Será una vista realmente hermosa. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Hay algo que podamos hacer para salvarnos? Aunque el Sol no acabará engullendo la Tierra, de poco nos servirá. Para entonces, la zona de habitabilidad, aquella en la que un planeta puede poseer agua líquida en su superficie, se habrá trasladado al sistema solar exterior. Tal vez alguno de los cuerpos helados del cinturón de Kuiper pudiera ofrecernos un refugio temporal, suponiendo que hayan resistido a la caótica muerte del Sol y sigan ligados a él. Pero una vez que el Sol se apague y se transforme en una enana blanca, habremos perdido nuestra única fuente natural de luz y calor, y la vida en el sistema solar se tornará imposible. ¿O no? Hay trabajos que sugieren que un planeta suficientemente cerca de una enana blanca podría reunir las condiciones necesarias para la vida. Así que, ¿quién sabe? Puede que la humanidad no solo presencie la compleja y espectacular muerte del Sol, sino que además le sobrevivamos. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.